La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio del libro de Génesis. Ahora vamos a estudiar el fruto prohibido. Vamos a mirar exactamente qué es el fruto prohibido, lo que le prohibió Dios a Adán. ¿Ok? Está bien clarito. Aquí van a conocer. No es una manzana, no es un... Vamos a estudiarlo. Génesis, vamos a comenzar en Génesis 2, en el versículo 4. También vamos a abarcar en el capítulo 3. Este es el fruto prohibido. En el 4, 2:4, Génesis. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Ya estudiamos eso. Hay cielos nuevos y tierra nueva, ¿ok? El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo, fíjense bien, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Aquí les voy a dar un ejemplo. Hay metáforas que aplican a más de un... Hay ejemplos en donde abarca una parábola para tres diferentes cosas. Uno en lo físico y otro en lo espiritual. Y otra en donde va más allá para donde vamos. Por ejemplo, está la creación. En el capítulo 1 de Génesis. Y luego viene está el orden de Dios. Entonces está la creación y luego está la nueva creación, que somos nosotros. ¿Ok? Pero lo que Dios comienza, Dios lo termina. ¿Cuándo termina la creación? Nosotros que ya descansamos en Cristo Jesús, nosotros ya estamos en el séptimo día, ¿ok? Pero hay personas que todavía están en el sexto día, iglesia. Pero hay personas que todavía están en el primer día. ¿Cuándo se termina toda la creación? Cuando eventualmente todos sin excepción, todos sin excepción, conocen quién es Cristo. Esta carrera, ese ejemplo abarca esa tercera etapa. Que es lo que dice, por ejemplo, Juan. Ya una vez que estemos con Cristo, seremos semejantes a Él. Todavía no somos semejantes a Cristo. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo de pecado. Pero ya una vez que estemos con Él, en el Espíritu ya estamos con Él, pero tenemos este cuerpo de pecado. Entonces el pecado de este cuerpo ya es perdonado. O sea, ya Cristo no nos toma en cuenta eso. ¿Ok? Pero el Espíritu tiene poder sobre la carne. Entonces Cristo quiere que demos fruto en el Espíritu, pero también en este cuerpo de pecado. ¿Ok? Entonces, nosotros queremos hacer bien en el Espíritu, pero muchas veces terminamos haciendo mal. Dice Pablo, miserable de mí. No hago lo que quiero, sino el mal que no quiero. Ya Dios murió por nosotros. Por la carne. Entonces, Pablo no quería pecar, pero seguía pecando. Yo no quiero pecar, pero sigo pecando. Miserable de mí. Entonces, yo en el Espíritu quiero agradar a Dios. En la carne quiere agradar a la carne. Pero como ya Cristo pagó por eso, entonces yo ya no me voy a condenar. Yo mismo, porque ya Cristo pagó por eso. O sea, yo no me voy a ir a la ley para condenarme yo mismo. ¿Ok? Fíjense bien, el fruto prohibido. ¿Qué fue lo que comió Eva, que eventualmente le dio a Adán?
Fíjense bien. So, en el día, en el tercer día, Dios hizo los cielos, hizo las plantas. El ejemplo que Dios nos da es la palabra de Dios. Y en este caso, la palabra de las hierbas, que es un ejemplo, es un símbolo de Satanás. Eso lo maldice. ¿Por qué? Porque Satanás dio fruto malo. Entonces eso está maldecido. ¿Ok? No los quiero confundir. No los quiero confundir. Eso ahorita me lo voy a guardar. Ahorita se los voy a explicar. Pero fíjense bien. Está el símbolo y está la esencia. Fíjense bien. Dice: porque Jehová Dios aún había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Esa es la higuera, la que Cristo maldijo. ¿Ok? La planta que no dio fruto tenía hojas, pero Cristo todavía no moría. Todavía no moría. Y resucitaba. Esa higuera representa al pueblo de Israel, pero también representa a la iglesia. Entonces nosotros, si estamos en el tercer día, somos esa planta. Esa planta es la ley, los 10 mandamientos. Entonces, tenemos los 10 mandamientos. Dame fruto. No le vamos a dar fruto. ¿Por qué? Porque todavía Dios no ha hecho llover sobre la tierra. Entonces nosotros no podemos dar frutos si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Le dice Pedro y todos los discípulos, les dice Cristo: todos me van a negar. No, Señor, yo no te voy a negar. Dice Pedro: ni aunque me maten, Señor. Y le dijo: Pedro, o sea, planta verdecita, todavía no es el tiempo, Pedrito. Todavía no muero y resucito. Pedrito, me vas a negar. Es más, antes de que amanezca, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo no te voy a negar aunque me maten. Todos me van a negar. Hermanos, ese ejemplo también es para nosotros. Todos le negamos a Cristo. ¿Por qué? Porque todavía no ha hecho llover sobre la tierra. Nosotros somos la tierra. El Espíritu de Dios. Es hasta el 4.º día cuando podemos dar fruto. Entonces ya en el 4.º día, simbólicamente viene Cristo y le dice: Pedrito, ¿me amas? ¿Me amas con amor fraternal? Señor, tú lo sabes todo, Señor. Cuida de mis ovejas. Alimenta mis ovejas con mi palabra. Le dice una segunda vez: Pedrito, ¿me amas con amor fraternal? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Cuida mis ovejas. Y le dice la tercera vez: Pedrito, ¿me amas con amor? Con amor de Dios, con amor espiritual. Ahí fue cuando se entristeció. En el español y en el inglés no lo podemos captar. No lo podemos, porque no existe una palabra. O sea, en la palabra dice amor, y amor tiene muchos significados en el griego, porque está escrito en el griego el Nuevo Testamento. Pero en el griego, la tercera vez, la palabra es: ¿me amas con amor bajado del cielo? Es obvio que no, porque si el Espíritu de Dios no está en nosotros, nosotros no podemos amar con amor bajado del cielo. Pero sí podemos amar con amor fraternal. Antes de que venga el Espíritu de Dios a nosotros, sí podemos amar con amor fraternal. Entonces ya hice ese estudio en relación al amor. Entonces, nosotros no podemos amar. Nosotros somos esas plantas que tenemos muchas hojas, pero es la ley. Pero la ley se dio para que la gente conociera el pecado. Ese es el fruto prohibido. Fíjense bien. Y toda planta del campo antes que fuera en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo. Este es Cristo Jesús, el nuevo Adán. Aunque ya Cristo existía, porque Cristo es un espíritu, pero del polvo Dios hizo a Jesús, o sea, en la carne. ¿Ok? Pero el espíritu de nuestro Padre Dios que da vida y viene y posó desde que está en el vientre de María, ahí es formado Cristo, aunque ya Cristo existía, porque Cristo es un espíritu. Pero Él quiso del polvo hacer el nuevo hombre, el nuevo Adán. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Jesús, y sopló en su nariz aliento de vida. Ese es cuando viene el Espíritu de Dios y mora en el vientre de María. Y fue el hombre un ser viviente. Cristo, aunque ya Cristo existía. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, o sea, en Israel. Ya la esencia es Israel, al oriente. Y puso allí al hombre que había formado, o sea, Cristo Jesús en Jerusalén, en Belén, que fue donde nació. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Esta es la iglesia. También el árbol de la vida, el medio del huerto. Este es Cristo, ya para la iglesia. Entonces hay árboles, ¿verdad? Qué sé yo, árbol de lo que sea, ¿verdad? Hay muchos árboles frutales y hay árboles que dan semilla también, o se puede decir, serían como la mostaza. Entonces hay unos que dan fruta y otros que dan semilla. Entonces, y hay otros que dan, así vamos a decir, como las verduras. Todo esto simbólico, pero fíjense bien. Nosotros somos los árboles, pero hay un árbol que es el árbol de la vida. Este es Cristo, fíjense bien. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, la iglesia. También el árbol de vida, el medio del huerto, Cristo Jesús. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, Satanás. Ok, este es Satanás. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Ok. Cristo lo dejó claro. Cristo es la fuente de agua viva. Ok. Este es Cristo. Este es el Espíritu de Dios que está en Cristo. Porque el Padre, de donde sale la luz, de donde sale la vida, lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo. Entonces es Cristo. Por Cristo fuimos hechos. Entonces este río, esta agua que sale de este río es el Espíritu de Cristo. ¿Ok? Y salía de Edén un río para regar el huerto. ¿Ok? Primero con la palabra de Dios y luego con el Espíritu Santo. Y de allí se repartía en 4 brazos. ¿Ok? El nombre de uno era Pisón. Esto yo todavía no lo entiendo. Yo todavía no le pedí, ni siquiera le he pedido al Señor que me dé el entendimiento de esto. ¿Verdad? Cuando el Señor me dé el entendimiento en relación a los 4 ríos, entonces yo lo explicaré. ¿Verdad? Yo todavía no lo entiendo. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila donde hay oro. El oro ya les he explicado que el oro somos nosotros, los pobres de espíritu. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Esto está en el Apocalipsis, el mensaje a una de las iglesias. Por ejemplo, yo se los voy a decir con mis palabras. Si tú crees al Evangelio y me sigues a mí, ok, yo te voy a dar simbólicamente una piedrita de ónice. O sea, nuestro Padre Dios y Cristo Jesús morando en tu corazón para que puedas dar
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Así de fácil, es simbólico. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Cus es como vamos a decir en el área, específicamente como en Etiopía. ¿Ok? Etiopía. Pero es simbólico, es simbólico. Los Cus, la tierra de Cus, son morenos, altos y negritos. ¿Ok? Aún el color de la piel es simbólica. Okay, yo ahorita no voy a hablar de eso. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Acuérdense que Dios vino. Ahorita hay una, por ejemplo, hay iglesias de negros, de personas morenas. Nosotros les decimos usualmente a la gente, nació una palabra nueva en el siglo XX, los afroamericanos, porque son descendientes de África, aunque hay morenos que dicen, no, a mí no me llames afroamericano, yo soy negro americano, ¿verdad? Entonces, son gente de piel negra, ¿ok? Los negros, están los blancos, están los latinos, de piel, de tez morena, y están, por ejemplo, los asiáticos, ¿ok? Entonces, Cus es una representación de los morenos, de los negros. Por ejemplo, en el libro de los Hechos aparece ahí un negrito. Andaba un negrito que vino a Jerusalén a las fiestas. Entonces, Dios le habla a uno de sus discípulos y le dice, ve a predicarle a aquella persona. Y Dios lo llevó, y esta persona venía leyendo el libro de Isaías. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, no, pues si nadie me lo explica, ¿cómo lo voy a entender? Entonces ya viene y le explica que esa persona de la que está profetizando Isaías era Cristo Jesús. Y le predica el Evangelio. Le habla de Cristo Jesús. Y entonces el negrito le dice, oye, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice, si hay algo que impida que yo sea bautizado. Y le dice, no, si tú crees, bien puedes ser bautizado. Entonces él le bautizó en agua. Fíjense bien, el Señor me puso esta mañana esto. Yo estaba meditando su palabra y lo voy a agregar. Aquí es el caso, me lo dio precisamente, yo creo, para este. Nosotros somos como Juan Bautista. Nosotros predicamos el arrepentimiento, que es en Cristo Jesús a través del Evangelio. Hay uno que viene detrás de mí, Cristo Jesús, del que no soy digno ni siquiera de desatar las agujetas de sus sandalias. Yo bautizo en agua. Yo los bautizo a ustedes que escuchan la palabra de Dios con agua. Esta agua es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, que es espíritu, simbólicamente también dice, mi palabra es espíritu. Cristo simbólicamente convierte el agua en vino, así como lo hizo en las bodas de Caná. Entonces nosotros predicamos el agua, ser llenos de agua viva, la palabra de Dios, y Cristo la convierte en vino. Entonces, hay uno que viene detrás de mí, que los va a bautizar con su Espíritu Santo. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios por escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Cuando tomamos agua, simbólicamente, cuando escuchamos el Evangelio. Entonces el símbolo es, vamos a sumergir a las personas en agua. Eso nada más es un símbolo. El Espíritu Santo no se va a recibir por meter a una persona en el agua, porque ahorita hay doctrinas, a mí el Señor me las mostró. Yo fui a una iglesia pentecostal unitaria. Hermano, ¿cómo fue bautizado usted? No, pues yo fui bautizado en el... Pues yo no entendía lo que me preguntaba. Sí, ¿en qué nombre fue bautizado? ¿En qué nombre? Pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No vale, dice, él no vale. Le digo, ¿no vale? No, dice, tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo.
Hechos 2:38. ¿Ok? ¿Se quiere bautizar? Está bien, hermano, está bien. Dios ya me había dado a mí el don de ciencia, pero el Señor apenas me estaba enseñando. Yo estaba viviendo los 3 años simbólicos. Dios me estaba enseñando. Entonces yo estaba aprendiendo. El Señor me llevó y me estaba aprendiendo. Mira, para que mires, así como les decía a sus profetas, ve y mira lo que están haciendo. Entonces yo nomás decía, ay, Señor, cuánta vanidad hay en las iglesias, cuánto engaño hay en las iglesias. Entonces yo me bauticé ahí, pero yo en realidad ya había sido bautizado. Cuando nosotros predicamos el evangelio, la palabra de Dios, en la iglesia católica, un sacerdote cuando lee la palabra de Dios, la gente es bautizada, porque uno recibe el Espíritu de Dios por escuchar la palabra de Dios. Pero, ese es el agua. Pero eventualmente a los que Cristo llama, Él viene en la iglesia. Dios me llamó a mí siendo católico. El Señor me dijo, ven, sígueme. Siendo yo católico. Hermano, ¿de qué denominación es? Yo soy cristiano, hermano. Yo no soy de ninguna denominación. Porque yo entiendo que donde está la palabra de Dios, ahí está Dios. Si la palabra de Dios se lee en la iglesia católica, ahí está Dios. Aunque no todos, son muy pocos los que tienen conocimiento. Son niños en la palabra de Dios, porque se les enseña que son salvos por los 7 sacramentos en el catecismo. Y no, a mí el Señor me muestra. Ahora, yo conozco el catecismo. Ya voy olvidando poco a poco, pero yo sé lo que es el catecismo, o sea, en general, ¿verdad? No, te tienes que bautizar, tus padres te tienen que bautizar siendo un niñito, tienes que recibir el sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía, la confirmación, esos son, o sea, están 7 sacramentos y los tienes que cumplir. Entonces, por ejemplo, nos enseñan los 10 mandamientos, que no necesariamente son los 10 mandamientos de la Biblia, pero eso es irrelevante. Porque, por ejemplo, en la Biblia dice debemos de guardar el sábado, pero ya, por ejemplo, dice San Agustín, no es el sábado, es el domingo, porque Cristo resucitó un domingo. Ni San Agustín sabía eso. Por muy inteligente que haya sido San Agustín no supo eso. Dios no se lo reveló. Dios no se lo reveló. Entonces Dios lo va revelando como Él quiere. ¿Ok? Resulta que el sábado es simbólico de Cristo. Nosotros no somos salvos por ir a la iglesia. Nosotros no somos salvos por ir el domingo a misa. Cuando el Señor me habló a mí en 1988 o 1989, yo recuerdo cuando el Señor me habló a través de una persona que tenía el don de lenguas, y había una persona que tenía el don de interpretación, y el don de interpretación y el don de lenguas es profecía, y el Señor resulta que el Señor me llamó fiel, y yo me quedé, Señor, yo no soy fiel para contigo, yo muchas veces no he venido a misa, o sea, yo no lo entendí, pero yo digo, ay, Señor, pues no entiendo. Dice Pablo, le doy gracias a Dios porque me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. Viene Pablo, que estudiaba las Escrituras, era fariseo de fariseos, conocía la ley, él era impecable, nadie le ganaba a Pablo. Pero él era como una bestia, no entendía. Y precisamente cuando andaba como bestia, Cristo lo llamó. Ahora él estudiaba las Escrituras. Yo estoy seguro que el Señor le hablaba y de alguna forma Pablo quería ser bueno, pero no podía. Pero él decía, yo sigo a mi Padre Dios, a Jehová, y yo voy a enseñar la ley porque así dice. Y él era. Entonces cuando andaba ahí de presumido Saulo, viene Cristo y le dice, yo a veces digo Saulito o Pedrito, pero yo lo digo de una forma así como, Dios es bueno, hermanos, Cristo es bueno. Él le dice, Saulo, ¿por qué me persigues, Saulo?
Señor, yo no te persigo, o sea, yo no. Dice, sí, cuando persigues a uno de mis hijos, me persigues a mí. Ve y se te dirá lo que vas a padecer por mí. Y Pablo obedeció, pues imagínate. Y resulta que Cristo escogió a Pablo precisamente porque conocía las Escrituras, pero no las entendía. No las entendía. Aún Pedro no entendía las Escrituras, por eso Pablo exhorta a Pedro, le dice, Pedrito, no, lo que estás haciendo está mal, no seas hipócrita, Pedro. O sea, andas con los gentiles y vives como los gentiles y vienen los judaizantes y les quieres hacer la circuncisión o les quieres... A un Bernabé fue circuncidado. Pedrito, no seas hipócrita. Resulta que Pedro no entendía. Porque Pablo tenía más conocimiento de las Escrituras. Pablo sabía que la circuncisión era simbólica, Pedro no. Entonces Pedro se tuvo que someter al conocimiento de Dios, que se lo reveló a Pablo, y eventualmente Pedro dice, ok, está bien, Pablito. Entonces, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a predicarle a los judíos. Entonces Pablo mismo dice, yo con los judíos me hago como judío. O sea, Dios no vino a condenar, Él vino a salvar. Que eso no es fácil de entender. Fíjense bien, ahorita se los voy a explicar esa parte. Es simple, pero está tan arraigado en nuestras mentes que es difícil entender. Pero no porque sea difícil, sino porque está arraigada nuestra mente de tanta religiosidad. Por eso es difícil, por eso es necesario ser un vaso nuevo. Olvídate de todo lo que te han enseñado. Hazte como un niño y deja que Dios te enseñe a través de los que Él puso, y el Espíritu de Dios que puso en nosotros te puede hablar a ti para que entienda las Escrituras y se te quite el velo y puedas ver. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, de los negritos. El nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Este es Cristo. Para que lo labrara. Pablo habla acerca del nuevo Adán. Este es Adán, pero hay un nuevo Adán, que es Cristo. Adán desobedeció, Cristo obedeció. Cristo viene a restituir lo que se había perdido. Pero porque Dios lo permitió, porque Él se quiere mostrar. O sea, Dios quiere que lo conozcan literalmente, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Saben de cuenta? Por ejemplo, hay plátanos, hay manzanos, hay duraznos, yo no sé qué tipo de árboles hay allá en el oriente. No lo sé. Sé, por ejemplo, que hay higos, hay higueras. Entonces, yo hablo, por ejemplo, de árboles que hay aquí. Aquí hay mango, los mangos dulces, mangos... Yo ando hablando como si estuviera yo en México, en Guadalajara, que es donde yo crecí. Entonces, hay mangos. Esos árboles, el fruto de esos árboles son simbólicos. Por ejemplo, viene una persona, te ofende. Tú eres... Y tú en tu corazón lo perdonas y lo bendices. Tú eres un mango dulce. O sea, Dios, que es Cristo que está comiendo, hagan de cuenta que se está comiendo un mango, para que lo podamos entender. Tú eres el mango, y Cristo se está comiendo el mango, y dice, qué bueno está este mango. Cristo está comiendo un mango dulcecito. ¿Por qué? Porque al que te maldijo lo bendice. Señor, bendice, aunque nada, o sea, no delante de la gente, tú en tu corazón. Entonces Cristo, que te ve, dice, se come un mango dulce.
qué bueno está este mango. Por ejemplo, cuando Cristo fue sacrificado, es una ofrenda, así está escrito. Nuestro Padre Dios, que vio a su Hijo Jesucristo ser obediente y ser sacrificado por el pecado de toda la humanidad, Cristo es la ofrenda. Hagan de cuenta que la ofrenda, que huele muy bonito, vamos a decir, pues yo no sé, dentro de las hierbas aromáticas, pues yo no sé, por ejemplo, a mí me gusta la menta, que huelen bonito, el anís. Entonces nuestro Padre Dios, cuando Cristo es sacrificado por los pecados de toda la humanidad, el Padre está comiendo. La comida es Cristo, la comida es mango, pero a la vez es una ofrenda, y dice Dios: ay, qué bonito huele el sacrificio, la obediencia de mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Dice Pablo, y lo dice Pablo, ofrenda agradable a Dios. Todo simbólico, hermanos. Entonces aquí le dice: más del árbol de la ciencia, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. ¿Ok? Ya conocemos la historia. El árbol de la ciencia del bien y del mal es Satanás. O sea, básicamente le dijo a Adán: Adán, no escuches lo que te diga Satanás o Lucifer. No lo escuches. No lo escuches. Porque si lo escuchas, morirás. Entonces viene Satanás y le habla, pero no a Adán. Satanás engañó a Adán por Eva. Entonces Eva escucha la voz de Satanás. ¿Ok? Ahora, escuchar la voz de Satanás no es pecado. Porque si fuera pecado, entonces Cristo pecó. Satanás le habla a Cristo y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, Cristo tenía hambre. Que simbólicamente nosotros somos las piedras. Entonces, ya una vez que Cristo murió y resucitó, Cristo tiene hambre. Cristo vino a vivir 40 días y 40 noches al desierto. Nosotros somos el desierto, somos la tierra desértica. Entonces, Él quiere que nosotros entremos a la tierra prometida. La tierra prometida es Cristo. ¿Ok? Entonces, Cristo Jesús tiene hambre. Entonces le dice Satanás a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, pues hazlo de una vez así, pues tú eres el Hijo de Dios, que se conviertan en pan. Entonces, Cristo escuchó la voz de Satanás. Entonces Cristo podía hacer eso, pero no estaba escrito así. Entonces le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, él no comió lo que Satanás le ofreció. 3 veces lo tentó. Si tú eres el Hijo de Dios, a ver, aviéntate de aquí, del pináculo del templo, porque está escrito que tus ángeles te van a sostener. Entonces Cristo le contesta: no tentarás al Señor tu Dios. Yo no debo de tentar. O sea, ¿para qué iba a decir: yo soy el Hijo de Dios, me voy a aventar aquí para que vean todos, para presumir que soy el Hijo de Dios? ¿Se fijan que Satanás usa el orgullo para tentarnos? Entonces Cristo, que tiene mejor conocimiento que Satanás, le contesta: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ok? Entonces fíjense bien, Cristo no comió, Adán sí. Pero Adán fue engañado
porque la que pecó fue su mujer. Que simbólicamente nosotros somos los que escuchamos a Satanás. Entonces, Adán, por amor a Eva, como diciendo, ay, ya pecó mi esposa, ya me quedé solito. Entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús por su mujer? Voy a ir a salvar a mi mujer. Entonces, Cristo recibe el castigo que Dios mismo impuso desde el principio. Con el sudor de tu frente te ganarás el sustento. Y Cristo Jesús, con el sudor de su frente, todos los miedos y todas las angustias que provoca Satanás. ¡Ay! ¿Cómo le voy a hacer para pagar? Voy a pagar mi casa. ¿Cómo le voy a dar a mis hijos? ¿Cómo voy a hacer esto? Esto es provocado por Satanás. Cuando Cristo viene y comienza el día, se cumple el tiempo, esos pensamientos que antes Cristo los tenía, sabía defenderse, Dios se separa de Cristo. No fue en la cruz, hermanos, fue en el monte Getsemaní, donde Cristo se separa. O simplemente Dios dormía, no le contestaba y dejó que Cristo recibiera esas achaques de Satanás, como diciéndole, eres un maldito y tú esto y tú lo otro. Entonces Jesús sufrió todo eso. Imagínate, si una persona en este mundo no aguanta y termina suicidándose, Cristo llevó todo eso, padeciendo. Señor, ayúdame, Padre, ¿dónde estás? Ya cuando llega a la cruz, pero fíjense, nuestro Padre Dios estaba ahí, pero estaba escrito, porque Eva pecó, porque tú y Eva son uno, entonces tienes que sufrir el castigo. Entonces ese castigo que ya estaba escrito, lo padeció Cristo. Entonces, si ya lo padeció Cristo, ¿cómo nosotros vamos a andar con miedos y temores en esta vida? Hermanos, debemos de entrar al conocimiento de Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal es Satanás. Entonces, fíjense bien. Viene, peca Adán, por Adán todos mueren, es necesario que todos debemos de morir. Entonces desde Adán hasta el tiempo de Moisés hubo pura muerte, aunque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Muerte. O sea, sufrimiento. Pero una vez que viene Moisés, que es simbólico de Cristo, dice, yo voy a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Simbólico de la iglesia, viene y lo saca de la esclavitud de los egipcios, del faraón y su ejército. Pasan por el Mar Rojo, simbólicamente de ser bautizados, pero ya el Espíritu de Dios venía con ellos. El Espíritu de Dios fue el que les dio las 10 plagas. El Espíritu de Dios viene, castiga al faraón y al pueblo de egipcio, y por las 10 plagas el faraón, que es representativo de Satanás, deja salir a su pueblo para que adore a su Dios. Pero era Dios quien endurecía el corazón. Hermanos, Dios endurece el corazón de Satanás. Entonces sale de Egipto, pero no es de que ya salieron y luego llegan a la tierra prometida, no, hermanos. Nosotros somos esclavos de Satanás. Ellos eran israelitas. Nosotros somos iglesia. Nacemos en un hogar cristiano, somos iglesia. Pero estamos bajo el dominio de Satanás. Satanás no tiene esclavizados con el pecado. Entonces, el Espíritu Santo viene
y nos rescata a través de la palabra. Entonces somos bautizados en el mar. El mar es una representación de toda la humanidad, pero nosotros pasamos por el mar como por tierra seca. Ahí es donde somos bautizados. Ese es el bautismo en Cristo, hermanos. Y luego el pueblo de Israel llegan al monte, el monte es Cristo, y reciben la ley, los 10 mandamientos. Nosotros ya no recibimos los 10 mandamientos, nosotros recibimos el Espíritu de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, los ángeles, pero todavía no entramos en la tierra prometida. Los ángeles nos conducen a la tierra prometida, pero los ángeles, el Espíritu de Dios, en el día los cubría con una nube para que no les quemara el sol, y en la noche con una columna de fuego. Estos son los ángeles conduciéndonos, así está escrito en Juan 14, 15, 16, conduciéndonos a la tierra prometida. La tierra prometida es nuestro Padre Dios y Cristo Jesús, que son uno, un solo espíritu. Son dos, pero son uno en un solo espíritu. Vienen y moran en nuestro corazón. Cuando Cristo Jesús, nuestro Padre Dios y Cristo Jesús, lo recibimos en nuestro corazón, ese es el tesoro, esa es la perla. Entonces ya no nos importa el dinero, ya no nos importa lo demás, ya solamente... No quiere decir que vamos a odiar a nuestros padres. Nosotros seguimos amando a nuestros padres, seguimos amando a nuestros hijos, a nuestra esposa, al esposo, pero ya el más importante es Cristo. Por ejemplo, si dice mi vieja, viejo, vamos, ponte a trabajar aquí para que tengas mucho dinero. No, tranquila. ¿Cuál dinero ni qué dinero? Eso es vanidad. Mi amor, vamos a estudiar para que tenga paz en su corazón. Entonces si la mujer se pone ahí, no, tú eres un loser, eres un perdedor, ahí puro Cristo, y entonces ella se va. Dice Pablo que se vaya, déjala que se vaya, porque el Señor nos llama a tener paz. Entonces ahí cabe, ¿a quién prefieres? ¿A Cristo o a tu mujer? Tu mujer no te va a dar la paz que te da Cristo. Te podrá dar sexo, pero también te va a dar unos dolores de cabeza ahí. No vas a tener paz. Déjala que se vaya. El que ame más a su esposa que a mí no es digno de mí, dice Cristo. Ahí cabe. Pero si la mujer dice, ay, pues yo no entiendo, viejito, ¿verdad? Ay, tú haz tus cosas y yo no. Está bien, ¿verdad? Tú haz lo que quieras, está bien. Y ella se somete, entonces a ella le llega la paz, a través de la paz de su esposo. O puede ser al revés también. Puede ser al revés. ¿Qué tal si la mujer es la que sigue a Cristo? La mujer sigue a Cristo y la mujer encuentra a Cristo. Entonces dice, ay, Señor, ya tiene paz. A ella ya no le importa el dinero, ya no le pone. Entonces, ¿cómo va a tratar a su marido? Lo va a tratar bien. Ella es cristiana, su marido es incrédulo, pero su marido dice, ay, andas ahí de floja, que no sé qué, ya te vas a tus cosas ahí, y la trata mal. Yo mejor me voy de la casa. Una mujer que ama más a su marido antes que a Cristo no es digna de Cristo. Pero si su marido le dice, viejita, está bien, vete ahí a donde tú vas, y él no quiere ir, no le hace, no te preocupes. Trátalo bien. Trátalo a él como si fuera Cristo. Si fuera Cristo, ¿cómo lo trataras? Vieja, dame de comer. Está bien lo que diga mi viejo. Dale su comida, lo que le gusta. Y eventualmente tu marido va a servir a Cristo. Dios le va a cambiar su corazón por amor a ti. Pero en el tiempo de Cristo, no en el tuyo. No, Señor, ya lo quiero y ya. No, eso dice que en realidad tú amas más a tu esposo que a Cristo. No. En el tiempo de Dios, tú sométete a Cristo
y trátalo bien. Y tu marido es santificado por tu fe, igualmente con tus hijos. Es igual. Si tus hijos se someten a ti, son santos. Si dicen, no, mi mamá, nomás ahí Cristo, Cristo, Cristo. Ellos son santos, pero están ahí bajo tu protección. Ya si los hijos dicen, yo me voy de esta casa, aquí no tiene nada, aquí yo quiero billetes, yo quiero dinero, y se va. Déjalo que se vaya. O vas a amar más a tu hijo que a Cristo. Tú entrégaselos a Cristo y deja que... ¿Y qué pasa si se muere tu hijo? Bueno, Dios te va a dar el entendimiento que eventualmente no le tengas miedo a la muerte. Una vez que tienes a Cristo, ya no. Dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no nos hace nada la muerte, hermanos. Cristo resucitó. Cristo resucitó a Lázaro. Si nosotros ya juntamente con Cristo morimos y resucitamos, ya no le tenemos miedo a la muerte. Y como consecuencia, no, dice Satanás, no, se va a morir tu hijo. No se va a morir. No se va a morir. No, que le pegó cáncer. Esa enfermedad no es de muerte. No, que se murió. No está muerto, está dormido. Ahora, es porque ya Cristo está en nosotros, por eso no tenemos miedo. Porque los miedos los padeció Cristo. Entonces, si Cristo padeció los miedos, las angustias, tanto fue así que sudó sangre, hermano, sudó sangre. Satanás le dio duro en sus pensamientos. Imagínate ahí, maldito, ahí Satanás, segundo tras segundo. Y se viene Cristo y le dice a Pedro, Pedro, ora, Pedro, hermanos, oren. Y venía Pedro y se dormía. No pudieron estar despiertos. Y ellos cargados de sueño. Nosotros hacemos eso, hermanos. Nos dormimos, andamos ahí, nos ponemos a ver música, nos ponemos a, qué sé yo. En lugar de estar despiertos. Ya eventualmente, ya una vez que estamos con Él, seremos semejantes a Él. Ya cuando no vivamos en este cuerpo de pecado, entonces vamos a ser semejantes a Él. Fíjense bien. Déjenme explicarles. Viene Moisés, les da la ley. Dice Pablo, la ley fue dada al incrédulo. Dios quiso que se diera la ley, porque si no, ¿cómo Dios va a juzgar al mundo? Pero Cristo vino a morir para que ya no estemos bajo ese yugo. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Engaña a los pastores y a los maestros que sigan predicando los 10 mandamientos, o sea, la ley, para seguir condenando a la gente. Es por eso que no necesitamos. Ahora, hay personas que predican la ley. Por ejemplo, la Iglesia Católica predica la ley. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Que no dejo de hacer lo mismo. Yo iba con el padre y 12 años, 13 años tenía yo cuando me di cuenta de eso. Padre, acúseme, mire, de que pues vengo a confesarle los mismos pecados de la semana pasada. Está bien, hijito, y él me daba la absolución. Como a la tercera o cuarta semana yo le dije al Señor, Padre, yo soy un hipócrita, porque en realidad yo no me he arrepentido, Señor. Sigo haciendo lo mismo. Yo no quiero ser un hipócrita, estar aquí confesándome cada semana con el sacerdote, confesándome los mismos. Eso me lo mostró el Espíritu de Dios que ya moraba en mí, porque yo creo en Cristo desde en la carne. Yo recibí el Espíritu de Dios por escuchar el Evangelio, por escuchar que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por nosotros y resucitó, pero yo era un niño, yo no lo entendía.
así como hay muchos ancianos católicos, entre ellos los sacerdotes, son niños, no entienden el Evangelio, hermanos. Porque el Evangelio es, la justicia de Dios se revela por el Evangelio. Ya ellos creen en Cristo, pero como les enseñan una falsa doctrina, o sea, se regresan a la ley y siguen esclavizados con la ley, con los 10 mandamientos. Entonces piensan que por ir a misa y por confesarse y comulgar son salvos, cuando la Biblia enseña otra cosa. Nosotros, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley? En este caso estaba hablando acerca de la circuncisión. ¿Ustedes recibieron el Espíritu porque dan diezmos? ¿Porque van a misa? ¿Porque recibieron esto? ¿Porque recibieron el otro? ¿Qué no lo recibieron por el escuchar como niños el Evangelio, que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por nosotros y resucitó? ¿Qué no recibieron el Espíritu de Dios por eso? Tan necios son, habiendo comenzado con lo espiritual, van a terminar con lo carnal. Ustedes ya son salvos en Cristo Jesús. No sean como bestias. No regresen a la ley. Si Cristo viene a hacer un nuevo pacto, haciendo nula la salvación por medio de la ley, entonces ahora ustedes van a negar a Cristo pensando que ustedes son más buenos que Cristo, el que murió por nosotros. No regresen a la ley. Entonces le dice Satanás a la iglesia: no morirás, no morirás. Tú sigue predicando los 10 mandamientos, no morirás. Entonces vienen los profetas de Cristo que predicamos: hermanos, ustedes no son salvos por lo que ustedes hacen, por las obras de lo que ustedes son salvos por el escuchar por fe el Evangelio, que Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros y resucitó. Tan simple como eso, ¿lo creen? Sí. Entonces, detrás de uno viene más poderoso que yo, que los va a bautizar con el Espíritu de Dios. Entonces ustedes reciben el Espíritu Santo, así como lo recibió Cornelio, así como lo recibió. El Espíritu de Dios nos va a conducir a toda la verdad. ¿Y cuál es toda la verdad? De que Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, como un pastor, como uno anda predicando los 10 mandamientos. Entonces viene un pastor y dice: hermanos, debemos de predicar los 10 mandamientos. No me diga que usted es Cristo, que usted es Cristo. No, hermano, la ley no ha cambiado. La ley no ha cambiado, pero resulta que la ley es espiritual y yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. Los 10 mandamientos no es como la gente lo entiende, es como Cristo lo explica. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. A ver, hermano, no le rece a la Virgen. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entrégale tu corazón a Cristo. Olvídate del mundo, olvídate de tu padre, de tu madre, de tu esposa. Sí, dale tu corazón a Cristo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Cristo Jesús, que te da la salvación. Sígueme a mí. Señor, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino de Dios? ¿Por qué me dices bueno? Bueno, mi Padre. Cumple los mandamientos. Le da los mandamientos. Señor, yo amo a mi prójimo. Y Cristo le amó. Y le dijo: si quieres ser perfecto, ¿podemos ser perfectos? La gente dice: no, hermano, nadie es perfecto. Entonces le estás diciendo mentiroso a Cristo. Le estás diciendo mentiroso a Cristo. Fíjate bien. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. Tenía muchas posesiones, ¿okay? Que es simbólico para la iglesia. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme.
y tendrás tesoro en el cielo. El tesoro soy yo que voy a estar viendo por ti. Si tú me sigues a mí, yo voy a ver por ti. El que se avergüence de mí, yo también me voy a avergonzar de él. Sígueme a mí. Y el otro que hizo, se fue porque tenía muchas cosas. Entonces uno dice, bueno, hermano, yo estoy bien pelado, yo no tengo nada. Bueno, sigue a Cristo. No, hermano, pero yo quiero una carrera, quiero esto. Sigue a Cristo. Si Cristo te llama, síguelo a Él. No, hermano, pero usted sabe, sin dinero uno no puede hacer nada. Sigue a Cristo. El dinero no te va a dar la seguridad, no te va a dar. Sigue a Cristo. Cuando no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tu padre puede ser tu Dios, tu esposa puede ser tu Dios, porque fueron creados. Fueron creados. Ve y lee Éxodo 20. Ellos fueron creados, así como tú. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tu hijo no puede ser tu Dios. Tu hija no puede ser tu Dios. Tu esposo no puede ser tu Dios. El dinero no puede ser tu Dios. Tú sigue a Cristo. Entonces, un predicador debe de predicar a Cristo, las buenas nuevas. Vayan y prediquen las buenas nuevas. ¿Y qué hacen muchos pastores? Puras malas. Los homosexuales se van a ir al infierno. Ah, no me digas que tú eres Cristo. Uno es el dador de la ley. Uno. Y ese uno no eres tú. Hipócrita. Yo así le digo a la gente que andan ahí con el dedo amenazador ahí. Pecador, te vas a ir al infierno porque no guardas el sábado. No me digas que tú eres Cristo. Tú no eres Cristo. Y fíjense, se enojan. Debes de guardar el sábado, debes ir a misa. No me digas. No me digas. ¿Tú no pecas? Ay, no me vengas con cuentos. No, ¿tú no pecas? Una vez una persona me dijo, no peco. No me digas. Juan dice que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Pablo menciona en relación a esto también. Pablo y Juan, perdón. El que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Tú eres pecador. Entonces, ¿quién eres tú para venir a decirle a la gente, ya no peques, pecador? No, hermano. La exhortación siempre fue a las personas que no estaban amando. A los que no están amando en relación a lo que está en la segunda tabla. Por ejemplo, vienes y le dices a una persona, hermano, présteme $5,000. Está bien, hermano. En 8 días le pago. Está bien, hermano. Y no te paga, no le pagas. Por la razón que sea, entonces, hermano, mire, fíjese, yo le voy a pagar lo que le debo, hermano, y tú. Entonces viene el otro y dice, no, desgraciado, a mí me pagas mis $5,000 o los $2,000 que te presté, porque si no te voy a meter a la cárcel, desgraciado. Entonces le dices al otro, hermano, ¿cómo lo va a meter a la cárcel, hermano? No haga eso ante los incrédulos. No, pero él me dijo que me iba a pagar. Sí, pero le vino una situación y no, pues no puede. Perdónele. No, ¿cómo? Está bien, hermano. Y lo mete a la cárcel porque no le pagó. Entonces se le debe de decir a la iglesia, miren, esta persona, el hermano le prestó $5,000 y esta persona no le puede pagar. Ahora la iglesia pudiera decir, pues vamos a juntar los $5,000 para pagarle al hermano. La iglesia pudiera hacer eso. Pero lo correcto es, en este caso, al hermano que prestó los $5,000, hermano, pues perdónelo, si le nace, si tiene, pues perdónelo. No, lo va a meter a la cárcel. Entonces se le debe de exhortar. Hermano, perdónle. No. Esa persona no puede ser miembro de la iglesia.
porque no está amando. Entonces, Dios nos llama para que tengamos paz. ¿Cómo va a haber? Ahora, no somos nosotros para decirles, no tendrás dioses ajenos delante de Cristo. Es Cristo quien le está diciendo. Entonces uno le dice, hermano, ame a su prójimo, le va a ir bien, le va a ir bien. No, que me pague. Le va a ir mal. Porque ¿qué hizo Cristo Jesús? Viene una persona y le dice, ese es él, hermano. Señor, sálvame. Viene Cristo y lo salva. Entonces viene una persona que le debe 50 denarios, ya no recuerdo. Él le debía 10,000 a Cristo. Y viene uno que le debe 50. Y le dice, perdóname. Puede ser, esa es la ofensa. Perdóname, mira, te voy a pagar. No, desgraciado, te voy a meter a la cárcel. Entonces van los ángeles de Dios y le dicen a Cristo Jesús, mira, al que le perdonaste su deuda, no quiso perdonar. Tráiganmelo. Y ¿qué le dice? Siervo inútil, ¿no te perdoné todos tus pecados? ¿No te los perdoné? ¿Qué no deberías de hacer lo mismo con tu prójimo? Entréguenlo a Satanás. Y ahí Satanás le va a dar donde más le duele. Y hasta que pague el último centavo. Todos sus pecados. Hermanos, esto no es un juego. Esto no es un juego. Entonces nosotros le decimos a la gente, hermano, perdone, le va a ir mal si no ama. Ahora, una persona que está predicando los 10 mandamientos, tienes que ir a misa, y te tienes que confesar, y tienes que comulgar. A mí mi mamá siempre hay cada semana, vaya a misa y ve a misa. Bueno, pues, ¿verdad? Ella no sabía. Pero eventualmente el Señor nos va enseñando. Yo no soy salvo por ir a misa. Yo tenía 24 años, 25 años cuando el Señor me habló y yo no entendía. Y ya a los 30 y tantos años, casi 40 años, a los 40 años el Señor viene y me enseña. Es gratis, hijito, es gratis, la salvación es gratis, hijo mío, yo morí por ti. Cuando el Señor me abrió el entendimiento, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Dios es el que nos abre el entendimiento, hermanos. Fíjense bien, yo lo digo una y otra vez y siempre lo voy a decir, hasta que me muera. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dicen ahí los católicos, ¿verdad?, que no tienen entendimiento. Son niños, porque creen en Cristo, por eso van a misa. Creen en Cristo, aunque no todos aman. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, unos dicen Elías, Jeremías, Juan el Bautista. Y les dice a sus discípulos, ¿quién soy yo? Sus discípulos, o sea, los levitas. A los que verdaderamente creemos, a los que verdaderamente Cristo llama, somos levitas, los nuevos levitas. ¿Quién dice la gente que es? Para ustedes, ¿quién soy yo? Y dice Pedro, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Quién se lo enseñó a Pedro? No fue un sacerdote, fue Dios mismo. Este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. ¿Quién se lo enseñó? Nuestro Padre Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Que el que crea que Jesús es el Hijo de Dios y lo entienda porque nuestro Padre Dios le abrió el entendimiento, esa es la roca, no Pedro. Pedro es una piedrita, hermanos. Él mismo lo dice en su carta, la piedra angular es Cristo, yo soy una piedrita, Él es Pedrito, Cristo es la piedra angular, la base de la iglesia. Entonces,
¿quién es el que abre el entendimiento? Detrás de mí viene uno más poderoso que yo. Cristo es quien abre el entendimiento para que entendamos las Escrituras. La iglesia es una, pero en la iglesia simbólicamente es un cuerpo humano. La cabeza, esta cabeza, es Cristo. El cerebro es Cristo. A lo mejor nosotros somos un dedito, qué sé yo, a lo mejor somos una lengua, a lo mejor somos, qué sé yo, a lo mejor somos una mano, a lo mejor somos un pie, miembros cada uno del cuerpo de Cristo. La iglesia tiene varios miembros. Yo enseño. Es para toda la iglesia. Lo que el Señor me enseña a mí, yo lo comparto con todo el cuerpo de la iglesia. No todos somos maestros, pero eventualmente Dios quiere que todos lleguemos al entendimiento. El entendimiento que el Señor me da a mí, el Señor quiere que toda la iglesia tenga el entendimiento. Pero Dios me escogió a mí, en este caso, con este grupo de personas, que es el cuerpo de Cristo, que yo les enseñe para que también ustedes entiendan y sepan, y en un mismo espíritu, y es a través en el espíritu de Dios, que ustedes lleguen al entendimiento, lo que me revela mi Padre Dios a mí, y yo también se los comparto con todos los miembros, y la iglesia es una. Yo les digo, oren por mí. Yo los necesito a ustedes, así como yo necesito a Cristo Jesús, yo necesito de ustedes. Imagínate, por ejemplo, si yo soy la lengua, ¿a poco la lengua va a ver? Ahí voy a estar allá. Deja ir para allá y saco la lengua. Pues me voy a estrellar, no voy a poder ver. O si yo soy el ojo, imagínate comer con el ojo. ¿Cómo voy a comer? Pues me voy a morir de hambre. Hermanos, entendamos eso. La iglesia es una. La iglesia debe de entender de que se debe de... Dice la gente, hermano, ¿en dónde voy? ¿A dónde me congrego? Pues si estás aquí, estás congregado. ¿Qué andas buscando? Estás congregado. No, pero yo quiero ir a... Bueno, está bien. O sea, si te estás congregando, ¿cómo te congregas? Fíjense bien, es necesario congregarnos, sí. Pero eso en lo espiritual, hermanos. Eso en lo espiritual, primeramente. Entonces, ¿para qué es la congregación? Para que sepas qué es lo que va a hacer Dios. Nada hará Dios sin que antes se lo revele a los profetas. Entonces el profeta dice, va a venir hambre. Va a venir hambre. Entonces prepárate. Ponte a estudiar la palabra de Dios. El profeta está diciendo, viene el hambre. Prepárate. Las estaciones las conoce Dios. Nosotros solamente miramos las señales. Hermanos, el coronavirus es el principio de una gran tribulación. Pero ahí donde hay oscuridad, reina Cristo. Nunca se les olvide esto. Entre más oscuridad, más Cristo. Entonces, no se dejan de predicar la idolatría. Dios quiere que tengas mucho dinero. Idolatría. La gente no tiene a Cristo. Hay oscuridad. Donde hay oscuridad, eventualmente Cristo dice, Israel o mi esposa no está viuda. Satanás, mi esposa no está viuda. Entonces, ¿qué va a hacer Cristo? Va a venir a los corazones de mucha gente. ¿Cuándo? Pues ahí cuando andan, ¡ay, Señor! Ya se murió mi abuelito, ya se murió mi papá del coronavirus y yo ando todo miedoso, Ahí donde hay oscuridad, Cristo es bueno, hermanos. Dios es bueno. Entonces viene la luna a alumbrar
en donde hay oscuridad. Yo volteo y miro al cielo, aquí en Los Ángeles, se miran muy poquitas estrellas, hermanos. Ahí Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Con la naturaleza Dios nos habla. Hay muy poquitas estrellas alumbrando la tierra. Hay muy poquitas personas que siguen a Cristo Jesús. Entonces debemos de orar por nuestros hermanos y hermanas que andan en el mundo. Entonces, lo más importante aquí, hermanos, que yo quiero decirles es: tengan cuidado de predicar la ley. Tengan cuidado de predicar la ley, los 10 mandamientos. Nosotros ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. Estamos bajo la ley de Cristo. Cristo cumplió los mandamientos. ¿Ok? Eso solamente por uno todos mueren. Por Adán todos morimos. Por uno todos vivimos. Entonces es por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hagamos en las obras. La ley es espiritual. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué hizo Cristo? Nunca negó a nuestro Padre Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, dándonos el ejemplo. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. ¿Quién es la? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Quién es tu padre? Dios. ¿Quién es tu madre? La iglesia. Debes de honrar al que te habló de Cristo. ¿Quién te habló de Cristo? No, pues a mí me habló de Cristo un sacerdote católico. Bueno, hónralo. Él te habló de Cristo, hónralo. Hónralo. No hables mal de él. No hables mal de él. Hónralo. Él te habló de Cristo. Uno siembra y otro cosecha. Entonces, él te habló también de la ley, sí, pero también te habló de Cristo. Ya Cristo no tiene en cuenta lo de la ley. Ahora, si hay un sacerdote que está ahí, pecadores nunca vienen a misa, y se la pasa condenando. Yo también conocí por lo menos un sacerdote así, porque llegan tarde, y se ponía bien celoso y siempre enojado y siempre andaba de maletas y andaba predicando mal, como si él fuera perfecto. Esas no son las buenas nuevas. Entonces, pero un sacerdote, y yo los conocí, nos habla de Cristo, nos habla del amor de Cristo, y no lo entendemos porque, entonces tú vas a misa, una persona católica va a misa, se alimenta de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, y es el Espíritu de Dios el que nos guía. Lo de la carne, Dios no lo toma en cuenta. Dios mira el corazón de la persona. Ahora viene el fariseo, ¿verdad? ¡Ah, sacerdote, yo quiero servir y yo voy a comenzar un grupo de oración aquí! Y luego viene, lo voy a decir así, exagerando, ¿verdad? ¡Ey, pecadores! Voy a hacer un grupo de oración aquí para que vengan. Vamos a rezarle a quién sé yo. Y el pecado está en el orgullo, hermanos. O sea, no lo decimos así. Pero la intención de corazón, ¿cuál es? ¿Agradar a Dios? ¿O para que vean cuán bueno soy yo? A ver, Señor, yo sí le... No lo decimos así, pero nuestras acciones lo hacen, hermanos. No lo decimos así, pero ¿qué hay detrás de lo que tú haces en una congregación? Muchas veces es el orgullo. Y agradamos, y luego viene la gente, ay hermano, gracias por lo que hace, y nos gusta, nos halaga que la gente hable bien de nosotros. Dice Pablo, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No, hermanos, no. Cuando predicamos a Cristo, fíjense bien dónde es donde la gente se ofende.
Viene alguien y predica los 10 mandamientos. Entonces viene uno y lo exhorta. Para bien de él. Es para su bien, hermano. Es como decirle, hermano, usted no está enseñando bien y como consecuencia estoy seguro que le está yendo mal. Porque no está predicando bien. Ahora yo no se los digo así. Hermano, ¿usted ya no peca? Hermano, claro que todos somos pecadores. Ok, entonces deje de condenar al católico, deje de condenar al testigo de Jehová. Usted su maestro es Satanás. Fíjense bien, este es el énfasis de este estudio. Mas del árbol, Satanás, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Se los voy a decir de otra forma. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, o sea, sufrirás. Fíjense bien, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. ¿Cuál es el pecado? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Bueno, si no tienes el Espíritu Santo, no puedes amar a Dios con toda tu alma, con todo corazón, con toda tu mente, porque no tienes el Espíritu de Dios. Dice Cristo, yo no recibo gloria de los hombres. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces viene la gente y condena a los católicos porque le rezan a María, porque le rezan a San Agustín, porque le rezan a, qué sé yo, a San Martín de Porres. ¿Okay? Eso es idolatría. Pero la idolatría que están condenando muchos evangélicos es: no ames este mundo, porque si amas este mundo te constituyes enemigo de Dios. La idolatría es amar este mundo, incluyendo a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hija, más que a mí. Más que a mí. ¿A quién amas más? ¿A nuestro Padre Dios, a Cristo Jesús? ¿O a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre? Si tú amas más a tu hijo, más que a mí, a tu hija más que a mí, no eres digno de mí, dice Cristo. No me vas a poder seguir. Entonces tienes que ser honesto, tienes que ser honesta. Señor, yo le confieso, mi padre, yo amo más a mi hijo, a mi hija que a usted. Sí, honesto. Ayúdeme, Señor. Ahí es donde debes de orar. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, Señor, porque soy pecador. Yo amo más a mi madre, yo amo más a mis hijos, Señor. Perdóname, Señor. Yo te quiero amar más a ti que a mis hijos, Señor. Perdóname, Señor. Tú lo sabes. Yo no te puedo engañar, Señor. Y deja que Cristo obre en ti. Y con el Espíritu de Dios, ¡zas!, viene el Espíritu de Dios. Los ángeles vienen y ponen en tu corazón amar a Cristo con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y tú dices: ¡ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, Señor! Tú eres mi Señor, tú eres mi todo, Señor. Yo nunca he odiado a mis hijos. ¿Cómo voy a odiar a mis hijos? ¿O cómo voy a odiar a mi madre, a mi padre, o a mi esposa? ¿Cómo voy a odiar yo a mi esposa? No, hermano. Pero es a través del Espíritu Santo que podemos verdaderamente amar más a Cristo Jesús. Pero todo comienza con ese deseo. Pero no es por tu obra. No es por tu obra. Para que nadie se gloríe. Esa es la gracia de Dios, es gratis. Lo único que Dios quiere es, fíjense bien cómo es la predestinación. Dios predestinó dar del árbol de la vida. Por ejemplo, vienen sus discípulos y le dicen: Señor, en tu nombre expulsábamos demonios, en tu nombre hacíamos cada cosa, Señor. Y les dijo Cristo: no se glorifiquen o no se maravillen de que los demonios se someten, sino más bien de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Fíjense bien.
del árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo Jesús. No comas del árbol de ciencia del bien y del mal. Por los 10 mandamientos se conoce el pecado. Hubo muerte, dice Pablo, desde Moisés, desde Adán hasta Moisés hubo muerte. Pero cuando da la ley, cuando dio la ley, entonces ya hubo personas salvas. Isaías, Dios tuvo compasión de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de todos estos profetas. Del rey David, de Salomón. Pero la ley se dio para que abundara el pecado. Dice Pablo, entonces quiere decir que Dios es ministro de pecado. No, no. O sea, Dios quiso mostrar que ahí donde hay pecado, Él viene y nos muestra su amor, que cuando peor andamos, Él viene y nos llama para no andar de presumidos. Anda uno, por ejemplo, caminando en el Señor, y ahí andas, ¿eh? Y tratas de caminar bien en el Señor. Y luego te alejas del Señor y a lo mejor andas de adúltero, a lo mejor andas de tranza, a lo mejor andas haciendo de lo peor. Y ahí cuando andas haciendo de lo peor, viene Cristo. Cuando Cristo vino a mi corazón, cuando Cristo me llamaba para servirle, era cuando yo oraba. Yo siempre he orado, hermanos, toda mi vida he orado, toda mi vida. Entonces el Señor me abre el entendimiento para entender el Evangelio. ¡Ah, Señor, es gratis! Ya lo entendí. Gracias, Cristo Jesús, Señor, porque me das vida, Señor. En ti no es por mis obras, es gratis. Ya lo entendí, Señor, gracias. Y fíjense bien. Ustedes piensan que yo iba a dejar el catecismo de un día a otro. Entendí el Evangelio, es gratis. Es gratis. ¿Ok? Si eso fuera así, entonces quiere decir, sí, Pedro, sígueme, Juan, sígueme, Andrés, sígueme. Y ya así, de un día a otro ya eran maestros. No, los tuvo que enseñar. ¿Saben qué impidió? Yo lo he compartido. ¿Qué impidió que yo siguiera a Cristo? Mi novia. O sea, yo seguía yéndome a la ley. Nos separamos, mi esposa y yo. Entonces yo dije, yo sabía que era pecado, en el fondo lo sabía. Yo sabía que andaba de adúltero. Entonces, yo fui despreciado por mi esposa, así como diciendo, ya lárgate de mi casa, ya no te quiero aquí. Bueno, también no puedes estar en una casa donde no te quieren, porque no vas a tener paz. Entonces yo digo, ok, no más, ya no eres mi esposa, hasta aquí llegamos, yo me agarro otra. Y me agarré una, y luego me agarré otra, y luego me agarré otra, y el Señor me llamó. Cuando andaba yo de noviero, nunca tuve 2 novias, nunca. Ahora, no quiere decir que yo sea bueno, pero en eso no es mío, eso siempre me incomodó. De hecho, amigos míos se llegaron a incomodar. Una vez un amigo, andaba yo con un amigo, con un hermano, y nos íbamos de camping y eso. Entonces un día yo les digo, pues vamos a planear un día irnos, qué sé yo, a Cancún, a Acapulco, a un lugar. Dice, sí, ¿cómo ves? No, pues sí. Entonces ya digo, para sacar los boletos, ahí ya nos vamos, ahí las mujeres dicen, no, espérate, yo quiero ir solo. Le digo, ¿cómo solo? Le digo, no, yo todavía no tenía hijos, mi esposa estaba embarazada. Le digo, no, con mi esposa. Oh, no, dice, yo quiero ir solo. Le digo, pero tú tienes tu esposa. Dice, yo quiero ir solo para ir a cotorrearla. Le digo, pero ya te casaste. Y luego me dice mi amigo, no, dice, tú tienes un modo bien gacho, dice, con tu esposa, no, vamos a divertirnos. Oh, no, le digo, yo no. Le digo, pues yo para eso me casé, para estar con mi esposa, para andar con ella. Y ahí no. Entonces yo recuerdo, yo le dije, le digo, ¿qué sentirías tú
que tu esposa se fue a Acapulco con Ramón. ¿Cómo te sentirías? Nah. Simplemente dicen, nah. No, o sea, o sea, ¿cómo te sentirías? Fíjense, hermanos, cómo la palabra de Dios tiene poder. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, aunque sí a veces lo hacemos, precisamente para no gloriarnos. Pero de la palabra de Dios siempre hay algo que bueno sale de nosotros. Entonces, ¿qué sentirías? Y déjenme decirles, eventualmente lo vivió. Y yo lo vi, hermano. Por eso yo les digo, uno lo ve. Yo lo vi, yo recuerdo cuando lo vi. Traía una cara muchos años después. En una fiesta. Lo miré, ¿cómo estás, amigo? Andaba bien triste. ¿Qué te pasa? No, pues mi esposa andaba con Ramón. Ahora yo no le dije, ya ves, te dije. No, pues, o sea, eso de te dije, no. Se siente feo, se siente gacho, pues imagínate. Pero ¿qué es lo que siente? Es tu orgullo. Es tu orgullo. Es el orgullo de uno, como diciendo, no, tú sabes, si yo soy Juan Camaney, cómo mi esposa me engañó. Si tú la engañabas todos los días, tú en tu mente siempre andabas ahí. A Dios no le agrada eso, hermanos. ¿Por qué? Porque uno hiere el corazón de las personas. Entonces yo estoy con mi esposa, yo cómo yo voy a tratar de herir el corazón de mi esposa. Aunque cuando hay orgullo, y todos tenemos el orgullo, ¿quién es el que más daño le hace al ser querido? Usualmente los que más quieres. Y no es porque le quieras hacer mal a tus seres queridos. No, hermanos. Entonces, yo dije, Señor, sí, yo lo quiero seguir, pero pues usted sabe, ahorita ando con Josefina. Y yo quería dejar a Josefina primero para no ser un hipócrita antes de seguir a Cristo. Hermanos, a mí el Señor nunca me dijo, deja a Josefina y sígueme a mí. No, siempre me decía así, miren, sígueme. Sí, Señor. Pues voy a dejar a Josefina. Y luego ya dejaba a Josefina y me agarraba a Ramona. Me agarré a Ramona. Y ya oraba, se me olvidaba, y ya al año, 6 meses, 8 meses al año, me ponía a orar, a platicar con el Señor. Y el Señor me decía, sígueme. Y ya andaba yo con Panchita. Híjole, decía, ay, Señor. No, es que no puedo, Señor. En mi mente, hermanos, no me cabía que yo no pude estar sin una mujer. No pude. Que luego, Señor, usted sabe la biología, uno es hombre y uno tiene necesidad de sexo. Yo no quiero andar de adúltero, ahí yo quiero una esposa y pues usted sabe. Y ya pues mi esposa ya no me quiso, pues ya, pues yo ocupo una mujer, pero a la vez, pues yo no veo cómo, no puedo. ¿Saben qué me decía el Señor? Sígueme. Hijito, sígueme. Hasta que un día le digo, ok, Señor, usted es Dios, yo soy un hombre. Yo no lo entiendo, yo lo sigo. ¿A dónde voy, Señor? Y ya eventualmente el Señor me dijo, ve ahí. El Señor te lleva. Y ya ahí comienza. Ahí yo le entregué mi corazón al Señor. ¿Ok? Resulta que en ese tiempo yo no andaba, ya no tenía una mujer. Yo ya tenía como, no sé, 1 año, 2 años, ya no recuerdo. Yo con la última persona que anduve me iba a casar, yo con ella. Me iba a casar, me iba a ir yo a vivir a San Diego. Ella trabajaba en Ensenada, ella vive en Ensenada, trabajaba en Ensenada. Perdón, en Mexicali. Y me dice, yo le dije, ¿sabes qué? Yo no me puedo venir para acá. Yo veo a mis hijos todavía. Ella conoció a mis hijos. Ella me dice, está bien, dice. Mira, ella era contadora pública. Trabajaba por una empresa ahí
de Mexicali. Entonces me dice, mira, ¿qué te parece? Dice, la empresa tiene una subsidiaria en Tijuana. Dice, yo puedo llevar la contabilidad en Tijuana o en Mexicali. Entonces yo ya hablé con la persona esta. Yo puedo llevar la contabilidad de la empresa en Tijuana. ¿Qué te parece si vivimos en San Diego? Digo, me parece bien. Dice, y tú cada domingo te vas a ver a tus hijos. Digo, me parece bien. Me encantó. Le digo, me parece muy bien. Y ya, dice, tú puedes trabajar en San Diego. Yo trabajaba en real estate. Hablé con mi broker. Le digo, ¿cómo ves, broker? Le digo, ¿cómo ves, amigo, si yo quiero trabajar en San Diego? Y sí, dice, yo te apoyo, lo que tú quieras. Dice, yo pongo una oficina allá y tú la manejas. Perfecto, hermanos. Como a las 2 semanas me habla ella llorando. ¡Ay, te necesito! Yo quiero que estés aquí. Le digo, no, pues ya llegamos a un acuerdo. Vamos a vivir en San Diego, vamos a acomodarnos, vamos a... No, yo quiero que te vengas conmigo acá a Mexicali. No, pues, o sea, ya quedamos. No. Entonces le digo, entonces sí, no, olvídate. No puedo yo irme para allá. Tengo mis hijos y yo los quiero ver cada semana y si me voy hasta allá no voy a poder. Mejor ahí muere. Esa fue mi última relación. Entonces yo estaba por salir con otra persona, pero me di cuenta, eso ya es a través del Espíritu de Dios, me di cuenta de que yo me estaba aprovechando de ellas. Yo tengo conocimiento para ganarme el corazón de una mujer. Lo conozco, sé cómo ganarme el corazón de una mujer. Aunque esté pelado, hermanos, aunque esté pobre. De hecho, ella me quería mantener a mí. Le digo, no, pues, yo no. O sea, ¿cómo que tú me vas a mantener a mí? Yo no, o sea, un hombre no es eso, ¿no? Un marido no es eso tampoco. Le digo, no. Entonces, el Espíritu de Dios, que siempre ha trabajado en nosotros, me dijo, de alguna forma me hizo sentir que ese conocimiento que yo tengo de las mujeres, me estaba aprovechando. Yo me estaba aprovechando. Y ya le pedí perdón al Señor. Señor, perdóneme. Y esas mujeres casi todas ellas eran casadas, divorciadas. Entonces yo le pedí perdón al Señor. Y ya fue en ese tiempo, ya yo no estaba saliendo con nadie. Ya fue cuando el Señor me llamó. Y eventualmente hasta salí de donde vivía, porque yo vivía con 2 amigos y no había paz ahí. Entonces, y resulta que lo que yo no podía dejar, el Señor me lo quitó. Había 3 cosas con las que yo batallaba, que yo quería dejar y no pude. Una, mujer. 2, cerveza, porque yo todavía tomaba cerveza. Y 3, fumaba, aunque no fumaba mucho. Por ejemplo, mi hijo todavía estaba pequeño y yo llegué a manejar con mis 2 o 3 cervezas con mi hijo atrás en el carro. Yo digo, no, para empezar no está bien. Ahora ya para seguir al Señor, yo digo, bueno, yo quería dejar de fumar, quería dejar de tomar para siempre y nunca pude. Y las mujeres, ese es, por decirse, era donde yo batallaba. Cuando sigo al Señor, yo todavía tenía preguntas en relación a las mujeres, porque pasó como 1 o 2 años y yo todavía tenía un cuestionamiento. Yo seguía pensando, Señor, ¿cómo ve? De hecho, el Señor me habló. Lo que no recuerdo son los tiempos. Entonces un día, ya en una congregación, había una mujer que a mí me atraía. Ella cuidaba de mi hijo cuando íbamos a la congregación y yo miraba, cierto, a veces uno se equivoca, ¿verdad? Pero acuérdense, yo sé ganarme el corazón de una mujer. Ella era divorciada. Ella cantaba en el coro en la iglesia. Me atraía físicamente, me atraía. Ella cuidaba de mi niño cuando íbamos a la congregación y yo miraba, o sea, me trataba muy bien. Entonces,
como les digo, yo entiendo, sé que sí a veces, pero uno como hombre también sabe cuando uno le atrae a una mujer. Y de hecho un día el mismo pastor las puso de... Yo no sabía cómo lo manejaban ahí. Y un día lo dijo el pastor. Dice, no, a veces llega un hombre y vienen las mujeres y me dicen, ay, pastor, a mí me gusta ese hombre, es para mí. Las metió, o sea, las puso de cabeza todas ahí, incluyendo a la que a mí me atraía. Él mismo lo dijo, el mismo pastor las delató. Entonces yo le pregunté al Señor si era correcto y fue cuando yo hablé con el pastor, ¿verdad? Ahora, para que ella me aceptara ahí, en esa congregación, para que yo pudiera salir con ella, primero yo tenía que hablar en lenguas, porque yo no era un convertido. El pastor no iba a permitir que ella saliera conmigo porque yo todavía no hablaba en lenguas. Porque el pastor ahí de alguna forma es un dictador. El pastor ahí dice si usan teléfono, les quitó los teléfonos a los niños. Sus intenciones son buenas, pero es un fariseo. Él no lo mira así, obviamente, pero él es un fariseo. O sea, porque un pastor no debe ser un dictador. No, hermanos. Entonces, cuando yo fui a hablar acerca del divorcio, ahí fue cuando el Espíritu Santo me habló más fuerte que lo que me estaba hablando el pastor. Y lo que me habló el pastor ni siquiera sé lo que me dijo, porque el Espíritu de Dios me estaba hablando más fuerte en mi mente. Me dijo, no, tú tienes tu esposa, hónrala, aunque ella no te honre a ti, honra a tu esposa. De verdad les digo, hermanos, yo ya no sé lo que me dijo el pastor. Lo primero que me dijo es, ya te divorciaste, y hagan de cuenta que yo miré al pastor. Ya no escuché lo que me dijo el pastor, porque el Espíritu de Dios me estaba diciendo, tú tienes a tu esposa, hónrala. Entonces, lo que me dijo el pastor, no sé lo que me dijo, porque él me empezó a decir lo que tenía que hacer, y lo primero que tenía que hacer era divorciarme, cuando el Espíritu de Dios me dijo, honra a tu esposa. Y a yo le digo, está bien, Señor. Entonces ahí fue donde terminó eso. El Señor en un sueño me habló que eventualmente mi esposa iba a volver a mí. Ella eventualmente se va a someter a su esposa. Ella misma me va a buscar. Y me dio las señales. Entonces, yo he platicado con ella, pero no era el tiempo todavía. Y yo lo pude ver, no se ha arrepentido todavía. Pero entonces, ya el Señor, nada hará el Señor sin que antes se lo diga a sus profetas. Entonces, eso es personal. Yo lo comparto porque es para aprender, no porque yo quiera hablar aquí de mí. Yo soy pecador, mi esposa también, entonces hay alguien que pueda hablar mal de mi esposa, porque si habla mal de mi esposa, habla mal de mí, si habla mal de mí, habla mal de Cristo Jesús. Eso tengan cuidado. Igualmente con sus esposas o sus esposos, es lo mismo. Entonces, el hablar de la ley, se los voy a decir en simples palabras de Cristo. ¿Ok? Ya Cristo hizo un nuevo contrato, un nuevo pacto. Ya no estamos bajo el pacto de condenación. Está bien explicado por Pablo. Yo antes decía, pues no entiendo por qué los pastores no lo entienden. Pues bueno, es Dios quien les abre el entendimiento para que entiendan las Escrituras. Eso es muy común que los pastores hablen acerca de esto, pero no lo entienden. No lo entienden. Nosotros ya no estamos bajo la ley y por lo tanto no debemos de predicar la ley. Estoy hablando a los cristianos renovados, porque si hay una iglesia que predica la ley, los testigos de Jehová, la iglesia católica, aún los evangélicos, aunque no lo crean, ellos predican la ley, porque todos predican los mandamientos. ¿Ok? Entonces, no los predican para salvación, pero de alguna forma los están predicando y están predicando mal porque están juzgando. Cuando el Señor dijo, se los voy a decir simplemente, no juzguen para que no sean juzgados, porque con la vara que midan serán medidos. Entonces, si Cristo ya hizo un nuevo pacto,
ya está borrado en relación a los 10 mandamientos. Cuando Cristo viene una vez más, ya no es en relación al pecado, porque Él ya murió por los pecados de toda la humanidad. La ira de Dios se revela en contra de aquellos que detienen con injusticia la predicación. ¿Contra quién es la ira de Dios? Contra los fariseos, que quieren gobernar a la iglesia con la ley, y no con el amor de Dios, y no a través del Espíritu Santo. Tengan en cuenta, ustedes que son llamados a predicar, la ira de Dios se manifiesta contra los que con injusticia detienen la predicación, las buenas nuevas. Detienen a nosotros que somos bondadosos. No que yo sea bondadoso, es Dios el bondadoso, pero es el Espíritu de Dios que nos enseña que comportamos la bondad de Dios. Romanos capítulo 2. En el capítulo 2 ahí dice: oh hombre, tú, quien quiera que seas, tú que juzgas, no te juzgas a ti mismo. En ese contexto dice: ¿qué ignoras? ¿Ignoras tú que andas predicando la ley? Que el hombre en realidad se va a arrepentir cuando entienda que es la benignidad de Dios la que guía al arrepentimiento a la persona. Cuando yo verdaderamente conozco el amor de Dios, hermanos, está en Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo dio para que Él llevara el castigo que nosotros merecemos. ¿Cómo sé que el Señor me ama? Cristo murió por ti y todavía dices que sí te ama. ¿Qué no es suficiente su sufrimiento en la cruz para saber cuánto te ama? Entonces, si Cristo nos ama y murió por toda la humanidad, en la visión le dice, él escucha la voz del Señor y le dice a Pedro: lo que yo he purificado, Dios purificó al homosexual, Dios purificó al pedófilo, Dios purificó a todo mundo. No le llames impuro. A lo que yo purifiqué, no le llames impuro. No le llames impuro. Cristo murió por todos, pero hay que hacérselo saber. Entonces no llegues: hey, tú impuro, cálmate, pues si ya Cristo murió por los impuros, no le llames impuro. Porque con la vara que midas, serás medido. No hagas haciendo lo que te diga Satanás. Satanás dice: no morirás. Dice, la palabra de Dios dice, y con eso termino: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No comas eso. Ya Cristo abolió la ley. Está pagado. Ya no hay deuda. No escuches al árbol de la ciencia del bien y del mal, que es la voz de Satanás diciéndole: predícale su pecado. Tú sigues haciendo eso. Yo tengo un hermano que anda predicando eso. Ya se regresó al mundo. Ya le está yendo mal. Para empezar, nunca ha nacido de nuevo. Cree en Cristo, pero anda predicando la ley. En la carne cree en Cristo, pero no en el Espíritu. Dice Cristo: yo no recibo gloria de los hombres. Él anda predicando la ley. Se fue a un pueblo a predicar allá la ley, y donde me dice: ya me agarré una novia. Yo sé lo que es eso, hermanos. Una jovencita, le va a sacar las canas y le va a ir como en feria. Pero ¿dónde comienza lo que nos va mal? Una cosa es que te congregues en un lugar donde predican la ley, ahí está Dios. Pero otra cosa que andes peleando contra Dios, predicando falsa doctrina, enturbiando las aguas.
No tiene paz, mi hermano, no tiene paz. No tienen paz. La palabra dice, no hay paz para el impío. No te metas con los homosexuales. No te metas aún con los pedófilos, no te metas. Todos somos pecadores. Deja que el mundo... ¿Quién rige al mundo? Cristo es el Rey de los vivos. Él juzga a los vivos, pero también a los muertos. Cristo pone jueces, Cristo pone gobernantes, Cristo pone personas para castigar a la gente del mundo. Sale un pedófilo, abusa de niños, lo agarran, lo meten a la cárcel, abusan de él. Ese es el castigo. ¿Ok? Hay castigo para la carne. Pero eso no es trabajo de la iglesia, hermanos. No, que un pedófilo. Eso déjaselo a la gente del mundo. Por eso yo les digo a la iglesia, no peleen. Que la ideología del género, tranquilos. Ustedes prediquen a Cristo. Prediquen a Cristo. Amen. Ama al homosexual, ama al bisexual, ama al transexual. Viene una persona que lo metieron a la cárcel porque era pedófilo y salió después de 30 años y viene y se congrega. Ámalo. No, pero abusó de niños. Ámalo. Ámalo. No, que vino un violador también. Ámalo. Si ya si ya en la carne el gobierno, la cárcel, la penal recibió un castigo, ya lo pagó, le sirvió para arrepentirse de no volverlo a hacer. No, pero no se ha convertido. Bueno, eso déjaselo al Señor, porque Cristo es juez de vivos, pero también de los muertos. No nos corresponde a nosotros juzgarlos. Es a Cristo. Y si alguien anda predicando la ley, okay, es Dios también el que dejen lugar para la ira de Dios, no de nosotros. Entonces ahí donde andamos predicando, viene una persona, se mete, no, hermano, usted no sabe nada, hay que decirle su pecado, así como de Isaías, grita y dile su pecado. No, Isaías es una figura de Cristo, hermanos. Cristo es el que les puede decir eso, no nosotros. Y resulta que Cristo no viene y me dijo, ¡hey, tú, pecador! Cristo es amor. Él ni siquiera. ¿A quién les dijo su pecado? Hipócritas, a los fariseos. Vayan y lean a Mateo, Marcos, Lucas y Juan y vean quiénes fueron los que pelearon contra Cristo. Puro religioso. ¿Quiénes son los que pelean contra mí? Los religiosos de hueso colorado y algunos muy ignorantes. Por ejemplo, una persona me dice, oye, hermano, pero tú eras un buen católico, ¿por qué te lavaron el coco ahí? Y le digo, bueno, es que ahora tengo más entendimiento. No, pero esta es la iglesia verdadera, la que fundó Pedro, la que fundó Cristo. Y le digo, es que no lo entienden. No te debes de regresar. Le digo, cálmate, hombre, pues si tú ni siquiera vas a misa. Cuando yo era católico, yo te aventajaba 10 veces a ti. Yo iba a misa, yo me confesaba, yo comulgaba, yo tenía un coro en la iglesia. Y me vas a decir a mí, ni siquiera conoces el catecismo. A ver, dime la salvación en la iglesia católica. Como católico, ¿cómo eres salvo? Pues portándote bien. No es portándote bien. El catecismo no dice pórtate bien y te vas a ir al cielo. El catecismo no dice eso. A ver, dime, ni siquiera lo sabes. Y me quieres enseñar a mí, no sabes. Mejor sé humilde, sé como un niño, escucha las buenas nuevas y vas a ser salvo. O sea, no conoces el catecismo y me vienes a decir que la iglesia católica es la que fundó Cristo. Ok, dime el catecismo, ¿cómo eres salvo como católico? ¿Portándote bien? No es portándote bien. O sea, ¿cómo te portas bien? No sabes. Entonces no sabes, imagínate, es como ir a un destino, como ir al cielo. Y resulta que el cielo es aquí. Eso ya lo miré, ya lo estudiamos en el capítulo 1. El cielo está aquí. Aquí está el cielo. ¿Dónde se mueven los ángeles del cielo?
¿Dónde? Aquí en el primer cielo. ¿En dónde es el primer cielo? Entre las nubes y la tierra. Aquí. No es que no los podemos ver. Este es el cielo. Aquí andan los espíritus, los ángeles, los que sirven a Cristo y los que sirven a Satanás. No es que no los puedes ver. ¿Y el templo? ¿Dónde está el templo? El templo somos nosotros. Nosotros somos el templo. No un edificio ahí, que el sagrario, ahí no está Dios, en el sagrario. En una hostia no está Cristo, ese no es Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora no lo entiendes. Cuando te venga la aflicción, Satanás te va a dar duro, te va a quitar tu... Dios pone a Satanás para que te den tu orgullo, ahí cuando, ya no puedo. Y vengas conmigo, yo te voy a decir, siga a Cristo, busca a Cristo, siempre te lo voy a decir. Y no te voy a decir, ya ves, eso te pasó. No, busca a Cristo, y Cristo no está lejos. Y si andas predicando, no prediques mal, no seas instrumento de Satanás para andar condenando. ¿Qué hacía Satanás? Y juzgando al mundo. Pero ¿a quién usa Satanás? A los que enseñan mal. Entonces no seas instrumento de Satanás, mejor sea instrumento de Cristo. ¿Ok? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No prediques la ley. No prediques la ley. Porque ya Cristo nos salvó de eso. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes.